Iniciamos. Bienvenidos a la 10ª sesión del seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Cázares Torres con la conferencia titulada Elvia López Rocha, maestra normalista de la época de oro. ¿Ya empiezo, Mario Alberto? Permítame, doctor, tuve un problema técnico, permítame. Sí, no hay problema. Ya se restableció. Eh, ¿Se escuchó la introducción? Perdón. Sí, Bueno, entonces prosigo, permítanme. Antes de dar inicio a la ponencia, les reiteramos unas indicaciones que son de importancia. Para acreditar la participación en el seminario, deben asistir a las sesiones sincrónicas al menos a 12 de las 14 sesiones. Redactar una reflexión donde argumenten respecto de la lectura sugerida y de la presentación ofrecida por él o la ponente de la sesión. La extensión deberá ser de entre 350 y 500 palabras. Procurar cuidar la ortografía, así como ofrecer un texto claro, conciso y coherente. Las sesiones quedarán grabadas en el canal de YouTube del Centro Virtual de Innovación Educativa de la DGESUM y en el perfil de Facebook de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Zacatecas. Invitamos al público asistente a la sesión para que elaboren preguntas a nuestro estimado ponente mediante el chat, mismas que serán leídas al cierre de la presentación para que puedan ser atendidas. Recuerden que durante el desarrollo de la sesión se publicará el link para que registren su asistencia en el formulario. A continuación, leeré una breve semblanza del ponente que nos acompaña el día de hoy. El doctor Jorge Cázares Torres es doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular por el Instituto McLaren en el año 2019. Maestro en Pedagogía Crítica y Proyectos Educativos por la misma institución del año 2015. Licenciado en Educación Primaria por la Normal Rural Vasco de Quiroga, año 1994. Se ha desempeñado como docente en diversos contextos en los niveles de educación básica, en normales y en otras instituciones de educación superior. Desde el 2023 funge como director de profesionalización docente de la DGESUM. Doctor Jorge Cázares, le damos la bienvenida y, por favor, puede iniciar con su ponencia. gracias, muchas gracias, maestro Mario Alberto López Medina, de la hermana Escuela Normal Rural de Cañada Honda, Aguascalientes. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde de este día, martes 28 de abril, en que se realiza esta 10ª sesión del seminario permanente titulado Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Saludo con mucho agrado también a las y los estudiantes, las y los colegas de las distintas escuelas normales públicas de México que participan, pero también de América Latina. Sabemos que hay aquí de colegas de otros países, cosa que nos llena de mucho agrado. em, y bueno, en este esfuerzo que estamos haciendo, justamente por recuperar esas fuentes, esa memoria y esa historia del normalismo en este contexto latinoamericano. Em,
Agradezco también de nueva cuenta se me haya invitado a participar en este seminario, a los coordinadores, al doctor Jalier Morales Tueñas, al doctor Sergio Ortiz Briano y al doctor también Rogelio Sánchez Jiménez y al mismo Mario Alberto López, aquí presente como coordinador y moderador de esta sesión. Cuando el doctor Jalier me hizo la invitación para participar en esta nueva edición, en esta cuarta edición ya de este seminario, me compartía la temática general. Y la temática general tiene que ver con retratos de varios ausentes, maestras y maestros en la construcción de la escuela pública en México y la región, en este caso latinoamericana, entre los siglos XX y XXI. Entonces, me puse a revisar sobre quién podría yo compartirles alguna historia de vida que fuera significativa en torno a estos retratos, vistas como estas historias de vida de maestras y maestros normalistas que han sido ejemplares. Y no lo dudé mucho, pensé inmediatamente en una de mis maestras que tuve en la secundaria y que de hecho fue quien me orientó, fue quien me dio luz para que yo pudiera ingresar a la normal, sí, a la normal rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, y ser maestro normalista rural. Entonces, por eso es que el día de hoy les quiero hablar y les quiero compartir la historia de vida de la maestra Elvia López Rocha, que repito, fue mi maestra de español en la secundaria federal Moisés Sáenz, que está ubicada en el municipio de Tingambato, Michoacán. Ahí fue donde estudié yo mi educación secundaria y en aquel tiempo de la secundaria uno pues entraba directo a la normal, aunque previo había que hacer el bachillerato pedagógico, que fue el cambio que me tocó vivir a mí. Y repito, ella fue la que creyó en mí y eso para mí es muy significativo. Eh, Me dijo que si yo quería ser maestro, que había una normal que era internado y en donde no se necesitaban muchos recursos más que trasladarse a la normal, investigar sobre la convocatoria para hacer el examen y bueno, cumplir con todos los requisitos. Ya saben, ustedes los que conocen el mundo de las normales rurales, pues saben que aparte de uno ir a sacar la ficha, presentar el examen de ingreso, tiene uno que llevar otros documentos, por ejemplo, una constancia que acredite que uno es de familia de escasos recursos económicos y que también es de origen campesino. Pues todo eso lo cumplía y por eso es que, eh, repito, yo estoy muy agradecido con la maestra Elvia López Rocha y por eso es que la considero como de estas historias que se tienen que compartir. Bueno, pues después de esto les quiero eh, hacer una presentación que organicé. Después de que busqué a la maestra, ya tenía un tiempo que no la veía. Ella ya se jubiló, obviamente, desde hace algunos años, y entonces la busqué para que me diera una entrevista y me contara toda su historia de vida prácticamente, ¿no? Más lo que tiene que ver con su proceso también de formación en el internado, tanto en la secundaria como en la normal. Entonces, recuperé gran parte de lo que ella me contó, de lo que ella me relató,
Lo organicé de tal manera que recuperé como las partes más esenciales de su proceso, y eso es lo que les quiero compartir, y al final algunas reflexiones de mi parte. Bueno, pues entonces ahora les empiezo a compartir. Me dicen si se puede ver bien ahí. Sí, ¿verdad? Sí se observa. Perfecto. Gracias, maestro Mario. Muy bien, pues entonces ahí tienen ustedes estos datos generales sobre el seminario, sobre el nombre de la maestra, que es de quien les voy a hablar, el nombre de un servidor y la fecha. Del lado izquierdo, pues aparece una foto en donde está a la maestra, mi maestra Elvia López Rocha. De fondo está el edificio donde en alguna vez fue también una hacienda, allá en el siglo XIX, mm, todavía seguramente a principios del siglo XX, que se le conoce como La Huerta. Este, ya les platicaré de en qué momento pasó por esta ex hacienda la maestra Elvia López Rocha, pero solamente para ubicar un poco allí el contexto de la foto. Muy bien, pues entonces nos vamos directamente a los datos biográficos generales de la maestra. Su nombre completo, Elvia López Rocha, nació el 13 de agosto de 1957, hija de la señora Juana Rocha Ruiz y del señor Erasmo López Sosa. Ella es la mayor de 10 hermanos y es originaria de una comunidad, bueno, en este momento ya es una colonia que se llama San José del Cerrito y que está muy cerca ya de la ciudad de Morelia, Michoacán, aunque es parte del municipio. De manera general, los estudios los cursó en el caso de la primaria en la escuela Félix Ireta Viveros del mismo lugar entre los años 1963 y 1969. La educación secundaria la realizó en la técnica agropecuaria en el internado de La Huerta, Michoacán, entre los años 1969 y 1972. La normal en la rural, Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, Aguascalientes, entre los años 1972 a 1976. Cursó después la normal superior, que en aquel tiempo se llamaba José María Morelos, la especialidad en español, ahí lo cursó. Eh, esta normal superior está ubicada acá en la ciudad de Morelia. También hizo un posgrado en lenguaje y comunicación social en la escuela, ahora sí se llama Escuela Normal Superior de Michoacán. En cuanto a su trayectoria laboral, los primeros años como docente lo laboró en la escuela primaria rural en una comunidad que se llama San Diego Curucupatseo, municipio de Villa Madero, Michoacán. Enseguida laboró en la escuela primaria Jaime Torres Bodet, turno vespertino, en el municipio de Tingambato, Michoacán. Después de terminar los estudios de la especialidad en español, ingresó como docente a la Secundaria Federal Moisés Sáenz, ubicada en ese mismo lugar. Aquí fue donde eh, me tocó ser yo su alumno en la Secundaria Federal. Finalmente se jubiló a los 33 años de servicio en la docencia de manera ininterrumpida. Voy a pasar ahora ya a compartirles parte de su relato, que fue tan amable en darme en esa entrevista. Y lo primero que yo distingo de todo lo que me comentó es su filosofía de vida. Y aquí está, se puede sintetizar en esta frase.
Ella me compartió: soy una mujer que desde niña fui muy feliz. Yo no tengo elementos para decir que mis padres fueron malos, que la vida me trató mal, que yo no quiero estar en este mundo. Al contrario, agradezco a la vida, agradezco a Dios y agradezco a mis padres el haberme dado el ser que soy. En cuanto a su infancia, también me compartió lo siguiente. Fui una chiquilla con muchas inquietudes, traviesa, huraña, siempre al amparo de los consejos de mi madre, que me decía: no te dejes agarrar de los chiquillos, no te dejes agarrar de los maestros. Fíjate bien lo que dices, cómo te sientas, cómo brincas, cómo eres, porque las mujeres debemos ser muy recatadas. Ella misma hace esta reflexión. Claro que vivimos con ese tradicionalismo, pero es un triunfo escuchar todos los consejos de nuestros padres. Enseguida ya comenta aquí cómo fue su despertar a la vocación docente. Dice: llegó el día en que terminé la primaria, tenía 12 años. Entonces le dije a mi papá: papá, yo voy a ir al internado de la Huerta. Yo quiero ser maestra un día y ahí me van a dar una beca. Y me dice mi padre: ¿y a ti quién te dijo? ¿Por qué estás tomando decisiones que no te corresponden? Eres una escuincla. Las mujeres no estudian porque las mujeres se casan y el producto se va para otro lado. Como ahí no tuve eco, le avisé a mi abuelo, padre de mi mamá, que trabajaba en el internado, en este caso el internado de la Huerta, que era ya secundaria técnica. Le dije: fíjate que me dijo mi papá Erasmo que yo no tengo derecho a ir a la escuela porque soy mujer. Y me dice mi abuelo: no, hija, tú vas a estudiar y serás una maestra. Bueno, aquí resalta estas posturas todavía tradicionales, podríamos también eh, caracterizarlas como machistas, en este caso de su papá, de la maestra Elvia, que no quería que ella siguiera estudiando, porque dice: finalmente te vas a casar y si estudias y trabajas y luego te casas, pues lo que tú obtengas, así que como que se lo va a apropiar el esposo o el marido, ¿no? Pero también eh, ahí resaltar que tuvo el apoyo de su abuelo materno. Bueno, aquí quise resaltar cómo la maestra Elvia tenía un gusto por el internado. Esto no es general, porque hay quienes ven el internado como un castigo, ¿no? Incluso yo he escuchado a papás que les dicen a sus hijas o a sus hijos: si no te portas bien, te voy a mandar al internado", ¿no? Y aquí lo que nos comenta la maestra es que fue distinto. Dice: entonces, cuando vengo al internado y veo a tantas compañeras de muchos estados del país, había de Oaxaca, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, obviamente, entre otros, y eso me llenó de gozo. Tan feliz me sentí, realizada. Cerraba los ojos, los abría y decía: es cierto, sí estoy aquí en la Huerta, sí estoy en el internado. Y para mí ha sido una de las cosas más bellas que me han pasado. Pero en el internado de la Huerta había habido cambios ese mismo año en que la maestra Elbe ingresa al internado de la Huerta en el año de 1969. Había habido cambios y así nos lo comenta. Dice: el internado funcionaba como escuela secundaria técnica agropecuaria en un casco de ex hacienda con una extensión de 18 hectáreas. También ella nos diría que originalmente esa hacienda, cuando era hacienda todavía, tenía una extensión de 4.000 hectáreas. Era una hacienda bastante grande. Pero ya cuando se le otorgó a la secundaria técnica solamente se dieron 18 hectáreas. Pero estaba, dice, teniendo una transformación, un cambio muy fuerte.
Antes, ese internado era de varones y había secundaria y normal. En el año de 1969 las cosas cambiaron. Los varones se fueron a la normal de Tiripetío y las mujeres se vinieron para la huerta, las que estaban en la secundaria. Yo soy, yo soy de esa época, dice, de la época de oro, porque aquí fue la primera generación que inició como secundaria técnica agropecuaria. Bueno, ahí enseguida quiero, esa es una acotación que quiero hacer, un poco para entender más el contexto en el que le tocó ingresar al internado de la huerta a la maestra Elvia. E hice esta línea del tiempo sobre el normalismo rural en Michoacán. Eh, Seguramente que muchos de los aquí presentes, que son normalistas rurales, saben que este, una de las primeras normales rurales, algunos dicen que la primera normal rural en México y en América Latina, fue la normal de Tacámbaro, aunque aquí está justamente a quien saludaba yo hace rato antes de empezar con la charla, la maestra María Rosa Brumat de Argentina. Ella nos ha comentado, porque ha participado también con nosotros en otros espacios, acerca de la historia de las normales rurales, y nos dice que en Córdoba, Argentina, allá por el año de 1910, este, también hubo una normal rural, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante esto, reconocer que en el contexto latinoamericano, desde principios del siglo pasado, pues había este auge sobre la educación rural. Pero finalmente, para efectos muy prácticos, eh, en 1922, entonces, en Tacámbaro, Michoacán, se funda la normal mixta regional, que va después a evolucionar. Ahora lo veremos. Pero en 1926 se crea la Escuela Central Agrícola en La Huerta, justamente allí en ese lugar donde aparece la foto en la portada, de la maestra Elvia, y al fondo esa ex hacienda. Entonces, quiere decir que ahí fue desde 1926 también una escuela normal, pero se conocía como Escuela Central Agrícola. Ustedes saben que, y aquí lo hemos visto en este seminario sobre la historia del normalismo rural en México, que en ese año 1926, siendo el presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles, se crearon o se fundaron varias escuelas de este tipo, conocidas como centrales agrícolas, ¿no? Por eso es que en este año 1926, varias de ellas están celebrando su centenario, ¿no? La de El Mesa Hidalgo, la de Ayotzinapa Guerrero, eh, creo que también en este año va a ser la de Tenería, Estado de México, etcétera, ¿no? Entonces, había esa normal ya para varones en la huerta. La normal de Tacámbaro, que también esto lo saben algunos, fue moviendo, es decir, fue cambiando de sede o de lugar en Michoacán. De Tacámbaro se fue a Arongarícuaro, allá por la ribera del lago de Pátzcuaro. De ahí se fue a Tierra Caliente, a Huetamo, y en 1949 se instala en Tiripetío, donde hasta ahora está. Pero ahí sucede que, como ha habido una reforma a las escuelas normales entre 1944 y 1945, y se dijo, las normales rurales que son internado solamente pueden ser o bien de mujeres o bien de hombres, de varones. Entonces ahí se instala la normal para mujeres en Tiripetío, y la de la huerta, entonces ya a partir también de esos años, queda como internado, normal internado para hombres. Sucede que entonces en 1969, y también aquí se ha comentado, lo dijo el doctor Marcelo en la sesión anterior, es cuando se viene ese cierre
casi masivo de las normales rurales en el país, posterior a la masacre de 1968 en contra del movimiento estudiantil por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y entonces, como los estudiantes de las normales rurales también habían participado en ese movimiento estudiantil, pues viene la represión, viene todo este golpe en donde se cierran casi la mitad de las normales rurales y le tocó, desgraciadamente, que cerraran la de la Huerta, como normal, ¿no? De varones. ¿Qué pasa con los varones que los mandan a Tiripetío en el 69 y como dice la maestra en su relato, a las mujeres que todavía no terminaban la normal o que estaban en el nivel de secundaria, las mandan a que terminaran la secundaria a la Huerta? ¿Qué pasaba o qué pasó con los estudiantes de la Huerta que todavía estaban en la secundaria? Conozco algunos, porque todavía también afortunadamente están con nosotros. Conozco algunos que los mandaron a estudiar a una técnica al estado de Hidalgo, a Huichiapan, Hidalgo. Allá terminaron la secundaria técnica y después de terminar la secundaria técnica, entonces sí entraron ya a la normal de Tiripetío. Bueno, les cuento un poco para que se conozca un poco más el contexto de esta situación que nos comenta la maestra Elvi. ¿Cómo era la disciplina en el internado de la Huerta, que ya era exclusivamente para mujeres, pero nivel de secundaria? Dice la maestra, tuvimos una disciplina muy rígida, llegó una directora que se llamaba Dalia, venía directamente del Departamento de Secundarias Técnicas Agropecuarias, porque la formación que íbamos a desarrollar era que las alumnas salieran capacitadas en trabajos del campo, en conservación de frutas y verduras y demás. Entonces trajeron un buen grupo de trabajadoras sociales muy estrictas. Nos quisieron dar una educación como militarizada. Algunas de nuestras compañeras más grandecitas protestaban, pero yo que tenía 12 años y que iba iniciando, a mí se me hacía bonito. Yo cumplía con lo que se establecía en el reglamento. Esta foto ya reciente, obviamente, solamente ahí para resaltar pues que esta secundaria técnica femenil de la Huerta, como funciona ya hasta ahora, ya no es agropecuaria, ya solamente es secundaria técnica número 13. Tiene una excelente banda de guerra, es de las mejores bandas de guerra que hay en el estado de Michoacán. ¿Cómo eran los aprendizajes o qué fue lo que más eh, resalta en eso que la maestra Eva considera como aprendizajes significativos durante su paso en el internado de la Huerta? Dice, nadie faltaba, nadie hacía berrinches porque las trabajadoras sociales siempre estaban detrás de nosotros. Se refiere a las clases, ¿no? Que todos estaban en las clases, en sus actividades académicas, y eso nos hizo crecer, pero crecer con madurez, porque cuando estuvimos en segundo grado de secundaria, éramos tan maduras. Yo ya sabía corte y confección, aquí vienen las actividades también manuales, digamos, ¿no? Cortar el pelo, castrar un puerco, ordeñar vacas. No, eso era lo que le daba el sentido de una secundaria técnica agropecuaria. Y ahí, esta es una imagen reciente de pues lo que se supone que cuando funcionaba como hacienda era la iglesia, que ahí tiene su campanita, pero ahora funciona como comedor, ¿no? Y todavía para entrar al comedor, pues se toca la campanita. ¿Cómo era el día a día en el internado de la Huerta? Lo que nos comparte aquí la maestra Elvia es lo siguiente: no teníamos agua caliente, no teníamos comodidades, éramos mujeres guerreras, éramos todoterreno. Nos levantaban a las 5 de la mañana, las que podían bañarse a esa hora se bañaban. Nos veníamos a clase a las 6 de la mañana y ya estábamos recibiendo tres materias importantes que eran español, matemáticas e inglés. A las 9 de la mañana tocaba una campanita y nos íbamos a desayunar y a hacer el aseo donde nos correspondía, porque la escuela es grandísima, pero
Todos teníamos nuestro lugar para hacer el aseo después de desayunar. Sobre la comida siempre estuvo caliente y a la hora, gracias a las señoras, o sea, las cocineras, que les decíamos las tías. Y ya saben que en el argote del normalismo rural, los internados, así se les dice a el personal, bueno, ahora se les llama personal de apoyo, pero todos los trabajadores, desde los intendentes, los cocineros, los administrativos, así les decimos, tías y tíos. Ellas siempre cumplieron con su trabajo. El menú era pobre, basado en frijoles, huevo con chilito y café, o café con leche. A mí me encantaba la comida. En esa foto que está allí, es reciente también, pero sí es una foto de el menú que se sirve en el internado de la Huerta actualmente. Entonces, no ha cambiado mucho como pueden ustedes observar, ¿no? Los momentos más significativos en este paso por el internado de la Huerta, repito, estamos todavía hablando del nivel secundaria, nos dice la maestra Elvia, había un grupo de compañeras de Chiapas, Oaxaca y Puebla. Les llamaban las bilingües porque hablaban 2 o 3 idiomas. Ellas fueron una enseñanza muy grande para nosotras, o sea, para las que vivían cerca del internado o que eran del mismo estado de Michoacán. Tuvieron su pase automático a esta escuela. Habían pasado 18 o 24 horas para llegar hasta aquí y sin papás. Llegaron con una trabajadora social que vino y las trajo. Y ellas se quedaban todo el año hasta junio. Me llegó al alma. Eso ablandó mi corazón, mis sentimientos y las veíamos a ellas como personas ejemplares para nosotros. Nos hemos reunido, hemos llorado, hemos revivido todos estos momentos hermosos. O sea que todavía ellas como egresadas del internado de la Huerta y que como dice, pues llegaban de distintas partes, sobre todo del sur sureste del país, todavía se reúnen eh, para recordar estos momentos. La foto de aquí es también reciente, pero sigue habiendo esa convivencia entre estudiantes, señoritas de diversas partes del estado y del país. Bueno, aquí pasamos ya a la siguiente estación, así la he denominado como parte del relato biográfico de la maestra Elvia. Su siguiente estación dentro de su proceso formativo fue ahora sí ya en la normal rural, pero como les decía, ya habían cerrado la de Tiripetío, que era donde estaban las mujeres, ya no había un internado de mujeres en Michoacán, entonces pues una opción fue irse a estudiar la normal rural en Aguascalientes. Dice así parte de su relato. El 25 de agosto de 1972 llegó mi abuelito. No hay que olvidar que su abuelito era trabajador del sector agropecuario del internado de la Huerta. Me dice, ¿te llegó esta carta, hija? ¿De quién será? Pues déjala abro, le dije. La abrí y empecé a leer y empecé a llorar y a brincar. ¿Qué tienes? Es que sí me dieron la beca para irme al estado de Aguascalientes, a la normal de Cañada Honda. La tía que era maestra inmediatamente dice, y es que aquí es algo que antes ella me relató, ella tenía una tía que sí había estudiado todavía en Tiripetío, cuando era normal de mujeres. Y esa tía también influyó para que ella se decantara, decidiera por ser maestra, por ser docente. Y la tía la ayudó, le dijo, yo te voy a dar para tu pasaje. También le compraron un beliz rojo, bien bonito, y nos fuimos, dice, a la central camionera de Morelia. Preguntamos sobre las salidas al estado de Aguascalientes y no había corridas directas. Teníamos que transbordar en León, Guanajuato. En el camino, en ese camino entre Morelia, León, Aguascalientes, dice que se encontró con varias compañeras que también eran egresadas del internado de la Huerta y que también les habían dado el pase o la beca para irse a la normal rural de Cañada Honda, Aguascalientes. Bueno, ahí está
una de las fotos ya del internado de la Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada. ¿Cómo fue el arribo a la normal? Así nos lo explica la maestra, nos lo comparte la maestra Elvia, lo recuerda perfectamente. Dice, llegamos a la escuela con mucho júbilo y alegría. Habla en plural porque, repito, iban varias de las egresadas del internado de la Huerta, de la secundaria, varias iban para la Normal de Cañada. Nada de tristezas. Recuerdo cuando llegamos, vi la escuela tan hermosa, con un pasillo tan grande, un portón de madera bien tallado, y luego cuando vimos hacia adentro, un patio central precioso, con una fuente muy hermosa, y ahí esperamos a que nos recibiera una trabajadora social y nos empezara a recibir la documentación. La foto también es reciente, no pude conseguir fotos de aquel tiempo, pero bueno, todos sabemos que efectivamente la normal rural de Cañada Honda es de las normales más bonitas, más cuidadas, que están muy bien en todos los sentidos, ¿no? Aquí nos comparte cómo era el trato entre las propias compañeras, a las compañeras que se les consideraba como hermanas, ¿no? Por eso dice el apoyo de las hermanas. Dice, las hermanas, o sea, las compañeras mayores del internado, nos ayudaron a superar el trance de la niñez a la adolescencia, esa etapa de la vida. Cuando llegas a la normal y ves que es completamente diferente respecto al internado de la Huerta, que era secundaria, el código disciplinario, que sí lo hay en la normal, pero estás más feliz porque ya no era la sujeción que teníamos en el internado, era más estricto, como ya no lo había comentado. Y entonces esa relación que había entre las que estaban, por ejemplo, en tercero o cuarto de normal, respecto a las que iban ingresando, era una relación de apoyo, de solidaridad, de compañerismo. No había prácticas de agresión o de maldad. Había ciertas libertades, pero no libertinaje. Había trabajo, pero no era que tú fueras un esclavo. Y miren, esa foto que también esa sí me la compartió la maestra Elvia, es un retrato elaborado por una de sus compañeras. Comenta que había como ese tipo, la maestra que tenía ella de español, por cierto, en la normal de Cañada, les ponía este tipo de ejercicios que entre compañeras se pudieran retratar. Y entonces una compañera de apellido Teandón Ambrosio, parece que por los apellidos también era de por acá de Michoacán, de la meseta purépecha, Teandón Ambrosio, ella le hizo su retrato a la maestra Elvia. Y la maestra Elvia incluso sobre de esto hizo un poema que está en una de las memorias de cuando ellas se han reunido como generación allá en Cañada Honda, Aguascalientes. Pero eso lo que denota es, pues, ese compañerismo, esa hermandad, porque era más que un compañerismo, esa hermandad, y que por lo que nos comenta la maestra Elvia, sigue vigente, se siguen reuniendo. Más adelante vamos a ver cuándo se van a volver a reunir porque ya van a cumplir 50 años. En este 2026 van a cumplir 50 años de haber egresado de la Normal Rural de Cañada Honda. ¿Cómo era el plan de estudios? De acuerdo a lo que nos comenta la maestra. El plan de estudios había cambiado. Ya era de 4 años. En el primer año teníamos materias de tronco común. Ese año contaba como preparatoria. Por eso es que dice, nos dieron un certificado en ciencias y humanidades. Los otros 3 años ya eran de la carrera de la normal. También teníamos actividades pecuarias. Recuerdo que teníamos un apiario y no nos daba miedo aprender la apicultura. Ayudábamos mucho a la escuela en obtener productos de primera calidad para nosotras mismas. Se trataba de que fuera una escuela sustentable. Por eso había muchos talleres. Esto es algo que afortunadamente en casi todas las normales rurales se sigue manteniendo este eje que los propios normalistas rurales lo conocemos como
el eje de los modos de producción y que desde aquel tiempo pues se daba también ese énfasis a esta formación relacionada con las actividades pecuarias o agropecuarias. Aquí respecto a la directora que le tocó a ella cuando fue estudiante, dice se llamaba Ofelia Almazán Arias, una mujer poblana, una maestra chaparrita con una voz fuerte, ella siempre bien templada y bien parada. Nos quería mucho a las que llegaban de la huerta, porque decía la maestra que llevábamos muy buena disciplina y el grado de conocimientos lo valoraban como óptimo. La directora era como nuestra madre, nos aconsejaba mucho como una aliada de las estudiantes, muy inteligente. Por ello, la maestra duró muchos años siendo directora en la Normal de Cañada. Teníamos mucho contacto con el comité y con todas las alumnas. Ella, en otra parte del relato, pues también me confiaba que llegó a haber momentos tensos con el gobierno del estado de Aguascalientes y la directora, pues siempre ya saben que las directoras y los directores están pues en una postura bastante incómoda entre defender a las estudiantes en este caso y también pues acatar las órdenes de, de los gobiernos, de las autoridades educativas, etcétera. Entonces, eh, pues comenta que era muy hábil porque sabía allí cómo manejar las situaciones de tal manera que se evitara la represión hacia las estudiantes de la Normal de Cañada. Ahora respecto a la organización estudiantil, en donde también ella participó, obviamente por ser también otro de los ejes formativos que se mantienen en las escuelas normales rurales, ¿no? Dice, cuando dijeron que van a cambiar a la secretaria general, ¿de qué? Preguntábamos. Es aquí. Ah, les contestaron, es que aquí hay un comité que defiende a las alumnas y que defiende al estado social de la escuela y de la comunidad. Y nos empezaron a hablar de socialismo, de la lucha de clases, que yo no entendía nada en ese momento, dice la maestra Elvia. Iba llegando apenas, pues, ¿no? Fue en su primer año. Cuando fuimos a esa reunión, a esa asamblea general donde iban a relevar a la secretaria general y seguramente también al resto del comité estudiantil, se nombró a la secretaria general, la nueva secretaria general, y habló de las actividades que íbamos a realizar en beneficio de la sociedad, principalmente a la población de las zonas marginadas. Ahí fue donde nos crearon la conciencia de lucha de clases, que nosotras teníamos que ayudar. También algo que resalta, dice, y fue una experiencia hasta cierto punto fuerte que le tocó vivir a ella. Andábamos en una actividad parando carros y que me descuido y que me atropellan, pero no pasó a mayores. Aunque la secretaria general se asustó mucho y pararon todo, o sea, las actividades, y ya nos regresamos a la escuela. Finalmente reflexiona diciendo, hay mucha conciencia de clases, de ayuda, de querer cambiar el mundo. Y esto es algo que también afortunadamente se sostiene en las normales rurales, ¿no? Este compromiso con las clases más desfavorecidas, como decimos, con los de abajo, por esta convicción ideológica, ¿no? De querer cambiar las cosas para bien de las mayorías. Ahora respecto a su vocación, que ya venía desde el internado de la huerta, cómo esto se fue fortaleciendo y fue a través de las observaciones y de las prácticas. Así nos lo comenta. Cuando nos empezaron a llevar a observar a grupos de primaria, me corrió la adrenalina y dije, esto es lo mío, yo voy a ser maestra. Y empezamos a trabajar de tal manera que nuestras actividades, nuestras planeaciones, todas iban hasta con dibujos. El material didáctico que la maestra Consuelo Salas era una maestra tan estricta, nos retaba a que teníamos que hacer las cosas casi perfectas. Cuando ya fueron prácticas de una semana y ya estás tú con el grupo,
te lo sueltan como si fuera tuyo y tú dices, es mío y de aquí soy, ¿no? Entonces ahí fue cuando terminó de convencerse de que, como dice allí el encabezado, que para ella, pues se convenció que era la docencia. Y en la foto, ahí nos comparte esta foto de cuando hicieron unas prácticas intensivas en una primaria en Nayarit, porque antes las llevaban a hacer sus prácticas intensivas a otras entidades. Igual también las llevaban a Michoacán, a Guanajuato, pero en este caso la foto corresponde a una comunidad, una escuela de Nayarit. Finalmente, pues se llega a la fiesta de graduación, después de estar ahí los 4 años en el internado, y lo recuerda de esta manera la maestra Elvia. La fiesta de clausura de cursos fue un acto muy solemne, muy controlado, con la visita de nuestros padres. Fue muy feliz nuestra graduación, después de preparar la tesis, de que te la aprobaran y de que te dieran tu carta de pasante. Nuestra fiesta fue el 28 de mayo de 1976. Por tal motivo, este 28 de mayo, nos habla de que el próximo 28 de mayo de este año 2026, en la normal, nos vamos a reunir. Esta generación de oro, vamos a cumplir 50 años de haber egresado de la escuela. Y aquí nos compartió también esta foto de la invitación que se hizo, pero para la clausura, para la graduación del año de 1976. Ahí ustedes pueden observar el nombre de la escuela, eh, cómo era el título que recibían en aquel tiempo, era de profesoras de educación primaria y bachilleres. Acuérdense que el primer año era equivalente a la preparatoria o al bachillerato, y los otros tres ya era de normal, pero normal no como ahora, de licenciatura, a nivel de licenciatura, que fue más bien de 1984 a la fecha, sino era lo que le llamaban también la normal básica. Viene el escudo o el logo de la normal, generación 72-76, el nombre de su generación era el de su directora que tuvieron ellas, Ofelia Almazán Arias, y que le llegaron a tener mucha estima, por eso es que así se le llamó a esta generación 72-76, profesora Ofelia Almazán Arias. Ahí está, pues, este recuerdo, ¿no? Bueno, ahora pasamos ya al cómo fue que inició la maestra Elvia su vida laboral. Fue acá en Michoacán. Dice, después nos presentamos para recibir nuestros títulos y las cédulas profesionales. En ese tiempo la normal se encargaba de entregarnos esos documentos. Me mandaron a Michoacán y al llegar a la Dirección de Educación Primaria, me dijeron que había lugar en la zona 047 que correspondía a los municipios de Acuitzio y Villamadero. Me presenté a la supervisión de la zona y ahí me encontré con Pina Ramírez, una compañera que también había egresado a la Normal de Cañada, y decidimos irnos a la misma comunidad que fue San Diego Curucupatseo. En ese tiempo eran de distancia desde Morelia hasta esa comunidad de San Diego, 2 horas a caballo y 10 horas en camioneta 4x4, o sea, de esas todoterreno. Hasta allá nos fuimos. Estuvimos nosotras tan felices como no te imaginas. Pues ahora sí era cumplir la meta que nos habíamos propuesto. Y ahí en ese pueblo que nos acogió. Ahí nos comenta que duraron un poco más de 2 años y después ya, sin que ellas pidieran el cambio, el supervisor de la zona escolar las acercó a Morelia, digamos al municipio de Morelia, no a la ciudad, sino al municipio de Morelia. Ahí solamente está una imagen
de esta comunidad, que es una comunidad de las más recónditas del estado de Michoacán, aunque está relativamente cerca de la capital, eh, forma parte o se encuentra sentada en parte de la Sierra Madre. Incluso esa comunidad tiene una vocación minera, porque está allá entre los cerros, ¿no? Ahí pueden ustedes ver cómo es la geografía. Entonces, por eso es que había que subir primero en una camioneta y después de ahí todavía 2 horas más a caballo. Eh, Ahí es donde se sabe quién realmente sí es normalista rural, como decimos, ¿no? Es una de las primeras pruebas. Enseguida, pues la maestra Elvia no se conformó con solamente quedarse en el estudio, en los estudios de la normal primaria, sino que decidió ingresar a la normal superior, que fue su siguiente estación. Y ahí también influyó su tía. Dice, mi tía que era maestra me dice, fíjate que se abrió la Escuela Normal Superior José María Morelos. Y entonces comenta ella que hizo el examen y me quedé. Era cursos sabatinos, o sea, cada sábado. Todo se alineó. Por eso es que fui también maestra en secundaria, en el área de español. Y en otra parte del relato nos comenta que a ella la marcó mucho también esa maestra que tenía de español y por eso ella ahora ya en la normal superior se abocó o decidió estudiar la licenciatura o la especialidad en español. Y la verdad es que él lo hizo muy bien. Fue mi maestra de español los 3 años en la secundaria y la verdad es que fue de mis mejores maestras. Luego continúa diciéndonos, cuando terminé la normal superior, enseguida me casé con el maestro Jesús Hurtado. El maestro Jesús Hurtado, también un maestro normalista rural, egresado de Tiripetío, entonces ya sabes, ¿no? Luego de esas parejas de normalistas rurales que es muy común en las normales rurales. Esto fue en Tingambato y ahí ya, una vez que estaban casados, pues, y ella teniendo también la especialidad en español, la invitaron a trabajar en la Escuela Secundaria Federal Moisés Sáenz. Ahí está, pues, una foto que también ella me hizo el favor de compartirme del lado de su esposo, el maestro Jesús Hurtado Arriaga. Bueno, aquí finalmente nos empieza a, a comentar cuál ha sido sus mejores satisfacciones en sus más de 30 años de labor docente, después de haber pasado por los internados de la Huerta, cuando la secundaria, y de la normal allí en Cañada. Dice que para ella la mayor satisfacción es lograr que nuestros alumnos, dice, que llegan con muchas limitaciones, que los ves que se van desarrollando, que participan, que van cambiando su oralidad, que se acercan a platicar contigo, que hasta te exponen algún problema que tienen en su casa o con la tarea o con el amigo o con otro maestro. Eso te llena, te motiva y eso te hace sentirte un maestro a carta cabal. El maestro también nos comenta, o la maestra, debe ser integral, participar en todo, en el desarrollo emocional del alumno, y eso es la parte que me gustó mucho. También veía chamacas que eran muy dedicadas y muy atrevidas, que podían salir de la comunidad y las mandamos a estudiar a las escuelas normales. Mandamos varias a la normal de Cañada Honda, ¿no? Entonces, ella así como su tía fue su apoyo, pues ahora también ella fue apoyo para varias jóvenes, para varias señoritas, y repito, pues también en el caso mío me dijo, vete a la normal de Tiripetío. Dice ella, no nos equivocamos de carrera, ni fue esto lo último que yo pude hacer. Fue algo que se fue dando poco a poco, con mucho trabajo, contraviniendo aquello que le había dicho
propio padre, ¿no? De que una niña no debía estudiar porque era mujer. Finalmente, aquí ella quiere hacer un agradecimiento a pues quienes marcaron su vida, tanto escolar, familiar, etcétera. Dice, agradezco a mis maestros, familiares, amigos y amigas, hermanas, por permitirme estar en sus vidas y en especial a mis escuelas amadas, La Huerta y Cañada Honda, Michoacán y Aguascalientes. Estados hermosos, gracias por haberme adoptado en el segundo. Ella se sentía pues una como hija adoptiva en el estado de Aguascalientes cuando su paso por la normal de Cañada. Y aquí también nos compartió esta foto. Esta foto es relativamente reciente, porque repito, se siguen reuniendo. Aquí es su grupo. Ella estuvo en el grupo B de la normal de Cañada. Seguramente que de por allá también llegó alguien de Nuevo León, porque ahí se reunieron en Monterrey, Nuevo León, hace algunos años. Y aquí esto que también es importante, como les decía, y que manifiesta es esa hermandad que se sigue teniendo en las normas rurales y que particularmente esta generación 72, 76 lo demuestra, lo manifiesta, ¿no? Acaban de tener una reunión en Michoacán, en una comunidad que se llama Sinsunzan, que está en la ribera del lago de Pátzcuaro, donde se reunieron un comité para organizar los festejos que van a tener, como ya lo compartía, por los 50 años de el egreso de la normal de Cañada. Va a ser, según nos comentaba la maestra Elvia, el 27, 28, 29 y 30 de mayo, me parece, que van a estar allá reunidas en Cañada. Por allá les va a tocar al maestro María Alberto, al maestro Sergio, eh, recibir a esta generación. La maestra Elvia, y por eso así titulé esta charla, maestra normalista de la época de oro, ella sostiene con mucho orgullo que a ella les tocó vivir una época de oro del normalismo. Así como algunos dicen que en los años 30, cuando el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río fue la época de oro para las normales rurales de México, y que hay razón también en los que así lo dicen, bueno, ellos acá asumen que también son de una época de oro del normalismo rural en el país. Bien, pues ahora sí paso ya a compartirles algunas reflexiones propias de esto que la maestra Elvia nos hizo favor de, de donarnos, su historia de vida. Eh, Planteo lo siguiente: como a muchos niños y jóvenes de las décadas de los años 60 y 70, a Elvia López Rocha le tocó vivir en un ambiente social caracterizado por el machismo, el autoritarismo y la pobreza. Esto ah, tal vez no lo hemos superado, ¿no? Pero seguramente que pues ha habido esfuerzos, ¿no? En distintos momentos, porque ya no sea así, de esa manera. A pesar de este ambiente, las escuelas internado representaban una alternativa para que las niñas, niños y adolescentes, provenientes principalmente de familias de escasos recursos económicos y del medio rural, pudieran estudiar y formarse, en este caso, en la docencia. Entonces, aquí resaltar el papel del internado. No solamente el que te den el hospedaje y la alimentación de manera gratuita, sino por todas las relaciones que se generan, relaciones de fraternidad, como decíamos, de solidaridad, de compañerismo, de apoyo mutuo, de esa gran comunidad que se da en el internado. Eh, entonces, esto es muy importante resaltarlo.
La vida en la escuela internado, primero en la secundaria técnica de La Huerta y después en la normal rural de Cañada Honda, sin duda forjaron el carácter, los valores éticos y morales, así como la vocación docente en la maestra Elvia López Rocha. Yo también así lo afirmo, pues, ¿no? Es muy importante. A pesar de muchas adversidades, uno se forma el carácter y la vocación, pero también esos valores del normalismo rural y del maestro rural. Finalmente, la historia de vida de la maestra Elvia reafirma la necesidad de la vigencia de las normales rurales con su carácter de internado como proyecto histórico en la formación docente en el país y como alternativa de movilidad social para las y los hijos de las familias más necesitadas económicamente de todo nuestro país. Bueno, pues aquí he terminado con la presentación. Voy a dejar de compartir y pues ahora sí, maestro Mario Alberto, paso a escuchar las preguntas, los comentarios en este momento de interacción con los que nos hacen favor de estar aquí en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Cázares. Una presentación muy agradable y de interés, con varios elementos o aspectos de la información que usted nos compartió. Me sentí familiarizado al colaborar en una escuela normal rural. Creo que hay varias coincidencias en este tipo de instituciones y en verdad, pues sentí que me hablaba de algo que yo conozco en gran medida. Eh, si le parece, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios y preguntas que hicieron en el chat. Permítame terminar de recuperarlos y ahorita las vamos planteando por bloques. De acuerdo, adelante, maestro Mario Yo Alberto. copié algunas y le voy a pedir su apoyo también al maestro Rogelio, que él me ayude con algunas que a mí se me hayan pasado. Claro que sí, Eh, aquí estamos, maestro, a la orden. a ver, entonces Sí, sí, voy a está leer tres participaciones que recuperé del chat. perfecto. La primera dice: agradezco su ponencia, ha trastocado mi sensibilidad. Con su narrativa, deja entrever que la docencia se encuentra atravesada por el espíritu, vocación y amor al arte. Gracias por compartir su investigación. Hay un segundo comentario, lo leo. A fin de ahondar o de darle mayor profundidad a la exposición, ¿podría especificarnos en qué sentido y por qué la maestra Elvia López pertenece a la época de oro del normalismo? En un momento de su exposición nos hizo saber algo así como que ella se sintió pertenecía a la época de oro del normalismo. No recuerdo bien el fragmento en que hizo referencia a esto. Sin embargo, dicha época de oro suele ubicarse en y alrededor del periodo del sexenio cardenista. El título de la ponencia, y es una pregunta, hace referencia a una opinión de la propia maestra o a la del ponente. También cuestiona, ¿pertenece a la época de oro porque hace suyo los principios generales del normalismo rural? La maestra se gradúa en una época en la que el priismo posrevolucionario y más autoritario goza de plena salud. La época en la que se gradúa no fue en lo absoluto una época de oro. Toda una reflexión que vale la pena desarrollar. Y recuperé un tercer comentario, que es el último que voy a leer en este bloque. Ya si hubiese más, le pido su apoyo al maestro Rogelio. Entonces, la reflexión con la que cerramos este bloque dice lo siguiente. Hermosa la reflexión de la vida de la maestra Elvia, que ahí se refleja el paso por la escuela normal internado y el amor por su carrera docente a pesar de sus carencias, y lograr su beca de aceptación la forjó como docente con amor. Maestro Jorge Cázares, doctor, si gusta comentar estas reflexiones, estos cuestionamientos. Con todo gusto, maestro Mario Alberto, muchas gracias.
a los que han hecho los comentarios y las preguntas y los cuestionamientos que también se valen. El primer comentario en relación a lo que despertó esta narrativa, como bien se dice, sobre el espíritu normalista, la vocación docente, el amor al arte, sí, son todos estos conceptos que los que somos normalistas y sobre todo normalistas rurales, pues los conocemos bien seguramente, ¿no? Y esto es lo que debemos de seguir fortaleciendo en el normalismo en general, ¿no? Sobre sí, este tema que tiene que ver con por qué se considera una época de oro en este lapso en el que la maestra estudió tanto en el internado de secundaria en la Huerta Michoacán como en la normal rural de Cañada Honda. Y sí, sí lo comenté en el transcurso de la plática, tal vez sin profundizar, pero sí comenté que para algunos, efectivamente, los que han estudiado la historia del normalismo rural en México, efectivamente la época de oro de las normales rurales, algunos lo consideran en el periodo del sexenio del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, en general, en la década de los años 30, ¿no? Por qué se considera, de acuerdo a estos historiadores, la época de oro del normalismo rural? Porque fue cuando más apoyo se le dio a los internados, a las escuelas en general normales rurales. Fue cuando incluso se generalizó el nombre como tal, porque ya saben que empezaron como normales mixtas regionales, centrales agrícolas, escuelas regionales campesinas, pero en este tiempo a todas ya se les da el nombre de normales rurales. Había más de 30 en todo el país. Algunas entidades incluso tenían dos, como en el caso de Michoacán, que como los decía, estaba el de mujeres, el internado de mujeres, que partió en 1949, se instaló en Tiripetío, y en el caso de los hombres en La Huerta. Entonces sí, yo también coincido con este tema que fue un momento muy importante para el normalismo rural. Fue también cuando se fundó, se creó la FEXUM, la Organización Estudiantil de los Normalistas Rurales, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y sí, tal y como lo plantea la compañera o el compañero que hizo el comentario, eh, para la maestra Elvia, y no solamente para ella, sino para sus compañeras, ellas consideran como una época de oro la que les tocó vivir. Eh, yo creo que tiene que ver con todos esos lazos que generaron esas relaciones, como decía, de compañerismo, de fraternidad, que establecieron y que siguen ahí fortaleciendo, ¿no? Que siguen manteniendo. Entonces, yo creo que en todo caso habrá que respetar los puntos de vista más allá de las caracterizaciones de la cuestión política, que también las sabemos. Por eso yo decía que en el 69 hice un poco también ahí de énfasis, veníamos de esa represión eh, al movimiento estudiantil en el 68 por parte de su gobierno priista, encabezado por Díaz Ordaz, y el coletazo, que en el caso de la normal rural fue el cierre de casi la mitad de las escuelas normales rurales. Sí veníamos de eso, ¿no? Este, y sí se tuvieron que enfrentar después todos estos momentos muy complejos, muy complicados, caracterizados como la guerra sucia, en donde incluso normalistas rurales, egresados de normales rurales, como los Cabañas, ¿no? Este, pues tuvieron que enfrentar de manera muy radical toda esa represión generada por esos gobiernos. Entonces, pues yo creo que en todo caso eh, no, no debemos de cerrar los ojos a todo esto que ha sucedido en la historia de las normas rurales, pero aquí también respetar pues esta postura, digamos, esta opinión, más que postura, esta opinión de la maestra Elvia, a que ellas sí se consideran como parte de una generación o de una época de oro. Pues
los principios del normalismo rural, sí, sí tiene que ver con eso. Yo creo que también por eso es que ellas así asumen la época de oro, porque eso que se fundó como principios del normalismo rural desde 1922, este, a pesar de estas represiones, a pesar de estos momentos también complicados que seguimos padeciendo hasta el día de hoy, se mantienen esos principios, ¿no? Entonces, por eso seguramente que también ahí tiene que ver con esta afirmación de la época de oro. Bueno, adelante, sigo escuchando si hay más intervenciones. Maestro Hola, ¿qué Rogelio, si tal? nos puede Ah, apoyar con claro que, algunas preguntas. claro que sí, maestro Mario. Miren, eh, doctor Jorge, me pareció muy interesante la presentación sobre la maestra Elvia López Rocha. En lo particular, yo planteé una pregunta, es la que continúa, y leeré posteriormente las que han puesto aquí en el chat. La pregunta que yo le planteo es en torno también a la reforma del 1969, tema que también estuvo trabajando la sesión pasada el doctor Marcelo, y que me parece que hay indicadores, bueno, y por eso mi pregunta, porque también estoy investigando sobre este tema, y la pregunta es, ¿qué tanto el perfil y las prácticas de autoridad de directores y directoras en las secundarias técnicas agrícolas y en las escuelas normales rurales, como en el caso de la directora de la huerta, Dalia, en la huerta, durante esta reforma de 1969, respondían a una política deliberada del Estado para garantizar la implementación y el control de la reforma educativa? Y en este sentido, podría pensarse que la disciplina férrea ejercida en los planteles formaba parte de una estrategia institucional o estatal orientada a reconfigurar la cultura política del normalismo rural, sabiendo que el cierre de estas normales se dio, o de la mayoría, de la mitad de las normales rurales, se dio posterior al 68 y había que hacer una reconfiguración. Entonces, si era una estrategia, lo vimos la vez pasada, la sesión pasada con el maestro Gilberto Lozano Montañez, que era un director que era muy disciplinado, igual ahora con la maestra Dalia, se repite este patrón. Esa es una pregunta. La otra que tenemos ahí, que la hace Erika Janet Rangel Gómez, dice, bueno, primero Julieta dice, excelente presentación, muy interesante. Después dice Erika Janet, dice, ¿considera usted que los primeros acercamientos que impulsan las normales son un factor determinante para descubrir el gusto y vocación por la docencia? Y tenemos una última pregunta. Dice, considerando que la maestra Elvia López Rocha mencionó que su padre le decía que no estudiara, ¿qué nos revela esta situación sobre las concepciones familiares y comunitarias respecto a la educación de las mujeres en el medio rural durante las décadas de 1960 y 1970? ¿Y cómo dialogaban esas posturas con el discurso estatal que promovía la expansión educativa? Ahí es esas cuestiones para la reflexión, entonces le pedimos si nos puede apoyar. Con todo gusto, maestro Rogelio. Bueno, respecto a esta reforma de 1969 a la que usted alude, que eh, eh, atinadamente la comentaba, la eh, planteaba el doctor Marcelo en la sesión anterior, a partir del análisis de ese perfil de las directoras y directores de aquel tiempo y sobre todo en las escuelas técnicas, ¿no? En las secundarias, me refiero. Em, sí, todo esto fue una política diseñada para hacer que esa reforma en donde se separó el nivel secundario de la normal, pues se pudiera concretar. Yo he también investigado un poco cuál fue por ejemplo, la lucha, la resistencia que hubo por parte de quienes estaban en aquel tiempo en la normal de la Huerta, que eran hombres y bueno, sí intentaron resistir, pero la escuela fue ocupada por el ejército, ¿no? Entonces fue una batalla difícil en esos meses. Entonces, al final se concretó el golpe del cierre a la normal de la Huerta y fue que se abre
como internado de secundarias para mujeres. Y claro, la misma maestra Elvia nos relata que no solamente llegó la directora directamente de la Dirección de Secundarias Técnicas a nivel nacional, llegó con su esposo. Eso no lo menciono ahí, pero llegó con su esposo, de apellido Villalbazo, según recuerdo, pero llegó acompañada de varias trabajadoras sociales. Entonces la intención sí era muy clara, era imponer una disciplina muy estricta, ¿no? Para que no hubiera la posibilidad de que resurgiera la intención de mantener la normal ahí en la huerta, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Pero a pesar de eso, fíjense, y yo creo que aquí está lo relevante, ¿no? A pesar de eso, ¿cómo es que las estudiantes de la huerta se iban abriendo paso a las normales rurales? Porque ahora ya no funciona así, ahora ya no funciona así. Ahí se mantiene una secundaria técnica, ahí se mantiene el internado, pero varias de esas estudiantes que egresan de la secundaria ya no se van a la normal, porque tienen que ir después a la preparatoria, a un bachillerato general, ¿no? Entonces, por eso es que las normales rurales también en esos tiempos y en estos cambios, en estas reformas, llegaron a perder mucha matrícula, ¿no? Pero insisto, aquí lo que hay que resaltar como positivo es que a pesar de todo eso, buscaban la manera de irse, en este caso, a Cañada. Parece que les daban otras opciones también de irse a Puebla, a Tlaxcala, etcétera, a las normales de Teteles y de Panotla, ¿no? Pero sí coincido ahí con usted, maestro Rogelio, en que sí se vivía todo eso, ¿no? Sí se vivía todo eso. Em, Respecto a la otra pregunta, bueno, aquí está en el chat y de una vez de aquí la recupero. Dice, ¿considera usted que los primeros acercamientos que impulsan las normales son un factor determinante para descubrir el gusto y vocación por la docencia? Aquí respondo afirmativamente. Eso por experiencia propia, ¿no? Por experiencia propia. Ya la maestra Elvia nos comentaba, yo les compartí aquí su relato de cómo ella cuando empezó a ir a las primeras jornadas de observación, después de ayudantía, después de práctica, se terminó de convencer de su vocación por la docencia. Y a mí me pasó algo igual. Yo no tenía tan seguro que mi vocación fuera ser docente antes de entrar a la normal. No, yo había pensado en otras profesiones, en otras carreras, porque también tenía ciertos modelos de alguien en la casa que era ingeniero, etcétera, ¿no? Entonces, uno va, ya saben, en esa etapa de la adolescencia uno está siguiendo modelos, ¿no? Entonces, afortunadamente ahí se cruza en mi camino la maestra Alba y me dice, mira, hay una normal, ¿no quieres ser maestro? Bueno, ¿no? Pero no fue que yo de antemano ya tuviera esa vocación. Pero cuando entro a la normal, al bachillerato pedagógico, y si bien es cierto, no teníamos todavía acercamiento a las escuelas primarias, pero ya cuando tuvimos los primeros acercamientos, eso terminó también de convencerme de ser maestro. Por eso aquí respondo afirmativamente con lo que pregunta Erika Janet. Y creo que esto es algo que incluso se ha extendido y ampliado estas jornadas de práctica que antes, ahí me tocó estudiar ya en la reforma del 84 con el plan de estudios de ese año, que así se le conoce, el plan de estudios de 1984. No había tantas jornadas de práctica, ¿no? Ya eran muy hasta el final de la carrera, pero ahora ya en los 4 años de la licenciatura hay desde el primer semestre el acercamiento a las escuelas de práctica, ya sea en preescolar, en primaria o incluso en secundaria, ¿no? Entonces eso hay que seguirlo fortaleciendo. Lo que dice aquí Diana Paola y que también ya el maestro Rogelio nos hizo el favor de compartir respecto a esto que le sucedió a la maestra Elvia, es esa postura de su papá y ella misma lo reconoce, es una postura machista, autoritaria, muy tradicional de aquellos tiempos, ¿no? De que las mujeres no podían, o no debían
estudiar, ¿no? Porque al final, pues, te iban terminando, se iban a casar, ¿no? Iban terminando siendo, pues, pues, esposas de un marido y ya, ¿no? Dice, ¿cómo dialogaban esas posturas con el discurso estatal que promovía la expansión educativa? Bueno, aquí es importante también, como decía, los demás actores de la familia. Entonces, a la maestra Elvia le ayudó mucho el tener un abuelo, el abuelo materno, que trabajaba en el internado y que veía que ahí estaban las niñas estudiando, y cómo él también eh, le apoyó para que pudiera ingresar al internado de la Huerta. Pero también tenía una maestra que había estudiado en Tiripetío. Entonces, ven cómo estos apoyos, ¿no? Van generando esas estructuras de apoyo, esos andamios, para que en este caso las mujeres puedan seguir estudiando y puedan terminar con una carrera. Y claro, también había una cierta intención, yo supongo, por lo que la maestra Elvia nos comenta, una cierta intención de las autoridades, porque al terminar sí la citaron, nos dice, la citaron en un aula ahí del internado, y les hicieron una encuesta, algo así como una encuesta, un examen vocacional, ¿no? Entonces, pues para si querían seguir estudiando la normal, y ya fue cuando les dieron tres opciones a escoger, y ella escogió por la normal de Cañada. Em, Parece que hay aquí algunas otras, maestro Alberto, no sé si quiera que de una vez continúe aquí con lo que sigue en el diálogo que está aquí, que les agradezco. Si gusta, sí, Eh, doctor Jorge, si hay más. Gracias. Muchas gracias. Erika Janet, que ya nos había también preguntado, dice, ¿considera usted que los primeros acercamientos? Ah, no, ese es lo que ya había leído. Perdón. Este, no, solamente un comentario que se hace ahí, que también agradezco mucho. Hoy es que ya no, ya me perdí ahí en el chat. Parece que ya era todo, maestro Mario Alberto. De acuerdo, doctor Jorge. Gracias, maestro Rogelio, por su apoyo. Si me permiten, yo tengo curiosidad en un aspecto de carácter metodológico. Adelante. Eh, ¿Cuáles fueron los retos que le implicó trabajar la metodología historia de vida? Pues la verdad es que yo he intentado trabajar mucho esta metodología. A mí me gusta mucho. Cuando estuve de docente en la normal, estuve también docente algunos años en la normal de Tiripetío. Me gustaba mucho trabajar todo esto de los relatos autobiográficos que se les proponen a las y los estudiantes de, desde el primer semestre de la licenciatura, en este caso en educación primaria. Dentro de este curso que antes se le llamaba el sujeto y su formación profesional como docente. Entonces ahí esta metodología a mí me parece muy, muy interesante, porque también ayuda justamente a que las y los estudiantes puedan eh, explicarse, ¿no? De las razones del por qué eligieron la carrera docente. Entonces, eh, acá, bueno, pues tengo mucha confianza con la maestra Elvia. Repito, para mí incluso este ejercicio es parte de un reconocimiento y un agradecimiento a lo que ella hizo por mí, al haber creído en mí. Entonces, no fue tan difícil, pues, dialogar con ella, y después por realizar este proceso de sistematización para presentárselos, pues, de la mejor manera a ustedes. Espero que haya sido así, que esté cumpliendo con el propósito de este seminario, maestro Alberto. Gracias, doctor Jorge Cázares Torres. Le agradecemos su presentación y este espacio de diálogo. Y voy a proceder a darle lectura a la constancia. Voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si ya está a la vista. Sí, Maestro. Sí,
la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia al doctor Jorge Cázares Torres por su magistral conferencia Elvia López Rocha, maestra normalista de la época de oro, en el marco del Seminario Permanente Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, Ciudad de México, 28 de abril de 2026. Firman doctor Julio César Leiva Ruiz, director de la DGESUM, maestro José de Jesús González Palacios, director de la Normal Rural General Matías Ramos Santos, doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas, coordinador general del seminario, y el doctor Sergio Ortiz Briano, coordinador general del seminario también. Eh, Les comento, el día de hoy no nos pudieron acompañar los coordinadores generales porque se encuentran en la Ciudad de México realizando actividades. Eh, Muchas sí, gracias, maestro Mario Alberto. muchas gracias, doctor. ¿Y hay Doc- alguna información? Sí, maestro Mario Alberto, primero agradecerle al doctor Jorge Cázares por tan excelente ponencia que nos permite ubicarnos en un sitio de la travesía del normalismo rural con estas historias de vida en este caso de la perdón, de la maestra Elvia López Rocha. Y a veces es necesario hacer esta profundización en las historias de vida, en esta microhistoria y a partir de ahí hacer todas las conexiones. Muchas gracias, doctor Jorge. Y en cuestiones generales, les informamos que tenemos ya ahí en el chat el registro, el link del Google Forms para que puedan hacer el registro a la asistencia. También comentarles que se estuvo informando a partir de la página del Somos Normalistas y también de la Normal Rural de San Marcos. eh, Sobre el cambio de plataforma. También en la sesión anterior se hizo la mención sobre el cambio de plataforma. Ya no va a ser en Moodle por las cuestiones técnicas, se cambió a Classroom. Por ahí no sé si ahorita les puedo compartir también el código de Classroom por este medio para quien no haya podido entrar, lo puede hacer y suban de inmediato sus reflexiones porque estará en un periodo muy breve abierto el espacio para que lo hagan. Permítanme, no abandonen la sesión, copio el link de Classroom y se los hago llegar, permítanme. Maestro Rogelio, ¿puedo dar la información mientras tú Claro compartes que la sí, maestro información? Alberto. Bueno, también antes de dar la información, agradecerle al doctor Jorge Cázares Torres por su ponencia. Mucho gusto, doctor, y muchas gracias por su participación, por su colaboración. Al contrario, muchas gracias a ustedes, maestro Mario Alberto, maestro Rogelio, a todas y todos los participantes de esta sesión. Un saludo especial a la maestra María Rosa Brumat, que está conectada desde Argentina. Saludos, María Rosa. Saludos, Jorge. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. Y si me permiten, la información es la siguiente. El próximo martes 5 de mayo es día inhábil y no habrá sesión del seminario. Para el martes 12 de mayo está programada como ponente la doctora Tanalis Padilla del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero debido a un tema de fuerza mayor, no podrá acompañarnos. Se les solicita realizar la lectura del texto de la autoría de la doctora Tanalis, que estará disponible en la plataforma, y entregar su producto. Asimismo, se les invita para participar en la sesión del martes 19 de mayo. Ahorita comparto otra vez pantalla para compartirles el nombre.
El martes 19 de mayo nos acompañará el maestro Luis Hernández Navarro con el tema o con la ponencia Los héroes anónimos de la pedagogía mexicana. Es la sesión número 12. Eh, Maestro Rogelio, no sé si haya algo más que quieras comentar. No, maestro Mario, bueno, solamente por ahí nos comentaba que no podían entrar en el Classroom. Entonces, si no permite entrar, que entren en la página de Classroom normal y que pongan el siguiente, permítame, el siguiente código para que puedan ingresar. Además de mencionarles que con los correos institucionales no lo permite, tiene que ser una cuenta aparte, una de Gmail. Sería todo, maestro. Y agradecerle por el apoyo y estamos ahí en contacto. Saludos. Pues les agradecemos a todos su participación en esta, la 10ª sesión del seminario y pues los esperamos para el martes 19 de mayo. Gracias a todos.